Hola y bienvenidos a este video tutorial de montaje de la MMR Woki 29 World Championship Special Edition. Como veis, viene prácticamente montada y es muy fácil dejarla a punto para disfrutar de ella. Lo primero que vamos a sacar de la caja es otra pequeña caja que contiene los pedales, el sillín, la tija y el cierre para la rueda delantera. Ahora vamos a extraer la rueda delantera, que viene desmontada y protegida con un cartón, y acto seguido sacamos la bicicleta. La podemos posar en el suelo y le montamos el cierre del sillín en el tubo vertical del cuadro. Aplicamos un poco de grasa de montaje en el interior del tubo e introducimos la tija del sillín y ajustamos y cerramos el cierre. El cierre en este momento no hace falta que haga excesiva fuerza. Ya tenemos la bicicleta preparada para subirla al soporte de reparación. Recordar que siempre que sea posible la sujetaremos por la tija. Retiramos la bolsa que protege la horquilla y la bolsa que contiene el mando de bloqueo remoto de la horquilla, el mando con el cable y la funda. Colocaremos el manillar en la posición correcta, no hace falta que sea la definitiva, porque ahora solo vamos a desmontar la tapa delantera de la potencia para extraer ese papel que protege al manillar. Retiraremos los 4 tornillos aflojándolos en cruz a ser posible para evitar tensiones excesivas en solo un tornillo. Retiraremos los 4 tornillos, la tapa, y ya podremos retirar el papel que viene de protección. En este punto deberemos ser cuidadosos, ya que cualquier roce de la tapa de la potencia con el manillar nos lo puede rayar. Ayudándonos visualmente de las guías que lleva el manillar en el centro, lo colocaremos en la posición correcta. Ahora volveremos a colocar la tapa frontal de la potencia y reapretaremos los tornillos de manera que vayamos repartiendo la tensión o el apriete de manera uniforme. Una vez colocado en la posición correcta, y si disponemos de ella, haremos el apriete final con una llave dinamométrica. El par de apriete deberá ir marcado en la potencia, es un número seguido de una N mayúscula y una M minúscula, que nos marca los newtons metro. Si no lo marca, normalmente estos tornillos van entre 4 y 6 newtons, y si no disponemos de la llave dinamométrica, haremos un apriete sin excedernos en la fuerza. Bien, ahora vamos a montar el mando de bloqueo de la horquilla. Este mando está pensado para montarlo en el lado derecho, pero también de una manera no tan estética, pero sí que pueda ser práctico para vosotros, es posible montarlo en el lado izquierdo. Como os digo, está pensado para montarlo en el lado derecho, con lo cual nosotros lo vamos a montar en el lado derecho. Simplemente es una abrazadera practicable que, como veis, la abrimos, la volvemos a cerrar y le colocamos el tornillo. Apretamos el tornillo con suavidad, colocamos el mando en una posición que sea ergonómica o cómoda para nosotros y le hacemos un reapriete. Como os he dicho en el manillar, el tornillo de este mando pues también debe ser sin excesiva fuerza. Ahora vamos a colocar el cable y para ello lo vamos a desenroscar. Le vamos a colocar los terminales que vienen en la misma bolsa que la funda y cuando los tengamos colocados en la funda le vamos a pasar el cable.
Introducimos el cable por un extremo de la funda, lo pasamos hasta el final y colocamos la funda en la posición correcta en el mando. Ahora nos vamos a la barra derecha de la horquilla donde tenemos el cartucho de bloqueo y como veis colocamos la funda en su posición, damos media vuelta al cable y apretamos otra vez el tornillo con el cual vamos a dejar prisionero al cable. Una vez tengamos el cable prisionero en su sitio, cortamos máximo 2 dedos de cable con unas tenazas y le colocamos un terminal. Para que no se nos escape el terminal, le podemos hacer 2 muescas con el mismo alicate de corte y nos quedará con un acabado perfectamente profesional. Nos aseguraremos que el mando y el bloqueo funcionan de manera correcta. Podemos accionar un par de veces para asegurarnos que el tornillo del cartucho de bloqueo en la horquilla está suficientemente apretado y no deja escapar el cable. Y pasaremos al montaje de la rueda delantera. Como veis, el cierre lleva 2 muelles cónicos y la posición correcta de estos muelles es tal cual la veis aquí, con la parte más estrecha hacia el buje y la parte ancha hacia afuera de la bicicleta. Retiramos la tuerca que lleva en un extremo, retiramos uno de los muelles e insertamos el cierre por el lado del disco. Comprobamos que los muelles hacen su función. Deberemos retirar el protector de las pastillas que lleva la pinza e insertaremos la rueda en la horquilla. Para accionar el cierre de una manera correcta, la palometa que lleva en el lado del disco deberá empezar a hacer fuerza cuando ésta esté en el plano horizontal. El cierre deberemos cerrarlo con la mano de manera cómoda, no con una excesiva fuerza. Ahora toca centrar las pinzas con el disco. El procedimiento estándar, pero que no siempre funciona, es aflojar la pinza. Una vez la pinza se nos mueva, deberemos apretar el freno, mantenerlo apretado y mover ligeramente la rueda, aflojando un poquito la presión en la maneta. De esta manera la pinza se centrará con el disco y podremos apretar ligeramente primero un tornillo y luego el otro. Haremos una comprobación de que el disco no nos roza en las pastillas y si es así, volveremos a apretar firmemente la maneta y reapretaremos poco a poco los 2 tornillos. Si esto no nos funciona, a la segunda vez que lo intentemos deberemos hacer el centrado de la pinza a ojo, simplemente mirando a través de la pinza, pues colocar la pinza de manera que no nos roce en ninguna de las pastillas. Una vez los frenos ajustados pasaremos al montaje de los pedales. Para ello aplicaremos un poquito de grasa en las roscas, esto evitará el bloqueo de estos con el uso y los crujidos. En el frontal de la rosca de los pedales viene indicado cuál es el derecho y el izquierdo con una L y una R, left y right. Para no equivocarnos en la forma de enroscarlos, tenemos que saber un pequeño truco y es que los pedales, tanto el derecho como el izquierdo, se aprietan siempre hacia la rueda delantera, mirando la biela desde el plano frontal, y siempre se aflojan hacia la rueda trasera. Repito, sea cual sea el pedal, apretamos hacia la rueda delantera y aflojamos hacia la rueda trasera. Bueno, y llegó el temido momento de ajustar el cambio, que ya veréis que es bastante fácil porque esta bicicleta viene con el cambio semi ajustado. Tan solo tenemos que hacer una pequeña comprobación y se trata de ir apretando el mando de subir de piñones para comprobar que la cadena se desplaza entre estos. Si el cambio cuando damos una pulsación no sube correctamente al siguiente piñón, tan solo deberemos dar tensión desde el mando del cambio. Para dar tensión giraremos el tensor en sentido antihorario, siempre mirándolo desde el frente. Y para quitar tensión, en caso de que el cambio no baje bien de marchas, giraremos el tensor en sentido horario. Bien, pues una vez ajustado el cambio, vamos a reapretar la potencia en la posición correcta ahora sí. Lo mismo que hemos hecho antes, si tenemos dinamométrica vamos a hacer el apriete con la llave dinamométrica y si no,
como en toda la tornillería de la bicicleta, sin excesiva fuerza. Llegó el momento de montar el sillín y para ello en esta tija Ritchey deberemos aflojar los 2 tornillos al máximo y retirar uno de ellos. De esta manera nos dejará insertar los raíles del sillín en la posición correcta. Después solo tendremos que colocar el tornillo que hemos retirado e ir apretando los 2 de manera uniforme hasta conseguir una posición correcta en el sillín. Como posición estándar lo vamos a dejar lo más centrado posible, ayudándonos visualmente de la graduación que hay en los raíles, lo dejaremos lo más centrado posible. Bueno, pues ya hemos montado nuestra flamante MMR y ahora tan solo nos quedará hacer el inflado de las ruedas. En el lateral del neumático veremos una presión mínima y máxima que soporta el neumático. Esta no nos debe servir de indicador, ya que para una mountain bike deberemos inflar entre 2 o 3 kilos dependiendo del peso del ciclista y del terreno que vayamos a pisar. Si no tenemos mucha idea de qué presión aplicar al neumático, os recomiendo que lo dejéis en 3 kilos, tanto el delantero como el trasero, y a partir de ahí vosotros mismos vayáis probando las sensaciones que os da. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y disfruta de tu bicicleta.